Iniciamos el debate en Razón de Estado. Hoy vamos a discutir sobre la reciente visita de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, a Guatemala. Y para ello contamos con dos invitados que de hecho fueron asistentes a la reunión que tuvo la vicepresidenta Kamala con sectores de sociedad civil de Guatemala. En primer lugar, Dafne Posadas, directora de Estudios Internacionales de Fundación Libertad y Desarrollo, y José Echeverría, presidente ejecutivo de MCN. A ambos, muchas gracias por estar en Razón de Estado. José, quisiera empezar contigo. ¿Cómo podemos interpretar la visita de la vicepresidenta Kamala Harris a Guatemala? ¿Cuáles son los objetivos que pueda tener Estados Unidos detrás de esta visita? Gracias, Paul y Dafne. Qué gusto estar con ustedes. Yo creo que definitivamente el objetivo era claro. Se anunció y se fue transparente por parte del equipo de la vicepresidenta de qué iba a hacer. Y era dar continuidad a los planes de encontrar soluciones que puedan mitigar la migración, que es un problema político para Estados Unidos, y Guatemala es, digamos, parte de ese desafío que ellos tienen. Previamente ya se había realizado una reunión virtual con la vicepresidente, también una serie de consultas por parte de la embajada, que yo creo que no hay que perder de vista que al final el equipo que está dedicado y en el día a día es la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, que sí tienen, digamos, esa responsabilidad y codependencia del Ejecutivo de Estados Unidos. Dafne, ¿es solo tema migración lo que quería ver Estados Unidos en Guatemala o también tenía otros objetivos? Hay una serie de temas que se abordan en la reunión, pero lo cierto es que la visita de la vicepresidenta Kamala Harris a Guatemala nos da un buen termómetro de lo relevante que es la situación en la región para los Estados Unidos, no necesariamente por benevolencia, sino porque está en su mejor interés reducir la cantidad de migrantes que van hacia los Estados Unidos a buscar mejores oportunidades de trabajo. Y precisamente en este sentido, pues para abordar la migración irregular se abordan o se discuten otros temas que al final de cuentas son esas causas fundamentales que empujan o que provocan la migración, que están presente dentro del discurso de los Estados Unidos, ¿no? Hablan mucho sobre tema institucional, de qué forma se pueden construir mejores instituciones, instituciones más transparentes, instituciones sólidas, que al final de cuentas son esos canalizadores de demandas de los ciudadanos y que responden verdaderamente a ellos. Y también se abordan temas como la lucha contra la corrupción y al final de cuentas son puntos torales dentro del discurso de los Estados Unidos y que al final de cuentas se cree que a través de resolver estos temas se va a empujar una agenda económica mucho más agradable. También se hablan temas, por ejemplo, sobre cómo empujar los negocios, cómo empujar los emprendedores en Guatemala, y son temas que al final de cuentas están estrechamente vinculados a la migración irregular, que en eso comparto con José, es el gran tema de la visita, pero hay varios subtemas que también se discuten. Ahora, José, los objetivos están claros, pero ¿qué mensajes fundamentales deja para Guatemala la vicepresidenta Kamala? Porque estamos ante un acto político, obviamente. ¿Cuáles son esos mensajes que quedan en Guatemala? Yo creo que hay uno de los mensajes más relevantes es la reunión de la vicepresidenta con el presidente Yamatei. Es la primera reunión que ella hace con digamos, en el extranjero, con un gobierno extranjero. El mensaje también en el ámbito de geopolítica a El Salvador y a Honduras, de un mensaje político, es decir, con este gobierno sí me reúno, dialogo y quiero cooperar, y anuncia una serie de cooperación y de inversión, digamos, del dinero de los contribuyentes de Estados Unidos para ciertos proyectos. Yo creo que ese es uno de los mensajes más principales. Va a Guatemala, después va a México, se reúne también con el presidente de México. ¿Por qué Guatemala antes que México? Digamos que se pueden haber interpretaciones políticas alrededor, pero lo que sí es que se reunió con ambos gobernantes. Yo creo que ese es un mensaje político interesante
para nosotros los guatemaltecos también importante para analizar y ver cómo se puede aprovechar de mejor manera. Claro, al final el mensaje es que se puede trabajar con el gobierno o con el Estado de Guatemala. Dafne, José mencionaba algunos temas importantes que es de cooperación económica, proyectos que se tienen específicos de cooperación económica. Lo que ha planteado o lo que se ha planteado hasta el momento es ayuda a ciertos emprendedores y con ciertos montos. ¿Es significativa esa ayuda económica que se pretende dar? ¿Realmente ayudaría a solventar los problemas o todavía es insuficiente? De hecho, sí, algo que mencionaba José y muy importante, y me gustaría agregar algo que mencionaba en la pregunta anterior, es precisamente que el elemento político está ahí, además de que se reúne por primera vez en el extranjero con el gobierno de Guatemala y el gobierno de México. Tradicionalmente, los vicepresidentes de Estados Unidos, el primer viaje que hacen es a Canadá. Entonces, sí, como decía anteriormente, sí es un buen termómetro esta visita para medir la importancia que le está dando el gobierno de los Estados Unidos al tema migratorio, que al final de cuentas es en esencia lo que a ellos les preocupa. Y en este sentido, pues intentan apoyar una serie de proyectos orientados hacia mujeres indígenas, mujeres emprendedoras, emprendedores en general también, y a proyectos de innovación, apoyo y asistencia al sector agro, también hay impulso a pequeñas, medianas y grandes empresas, y alrededor de $100 millones van a ser lo que está asignado para estas funciones, pero al final de cuentas, calificar de suficiente o no la ayuda o el apoyo que está dando los Estados Unidos, que como bien dice José, es al final de cuentas dinero de los contribuyentes estadounidenses, es un poco difícil. No solo es difícil, sino porque en realidad para construir un ambiente económico que sea más agradable para los negocios, que sea competitivo también con otros países alrededor del mundo, se tienen que generar una serie de condiciones que sean incentivos para que exista inversión en nuestro país y que exista esa disponibilidad de hacer negocios. Y esas condiciones básicamente son instituciones sólidas, elementos fundamentales como seguridad, justicia, un Estado de Derecho que verdaderamente proteja los derechos y el derecho de propiedad es súper importante. Entonces, sin estas condiciones, si no trabajamos a nivel local para construir esta serie de condiciones, no importa la cantidad de ayuda que se dé por parte de los Estados Unidos, porque no vamos a lograr resolver el tema de fondo. Esta ayuda va a resolver de manera parcial y en el corto plazo algunos problemas, pero no va a resolver el problema de la migración irregular. Y es que por mucho tiempo a Estados Unidos ha dado dinero a los países de Centroamérica, ha dado dinero a los países del Triángulo Norte, y vemos que la situación no mejora en materia democrática, no mejora en materia de corrupción, no mejora en los indicadores de competitividad del país. Entonces tenemos que trabajar por construir esas condiciones más allá de esperar asistencia monetaria para proyectos específicos. Algo novedoso que podríamos catalogarlo de esa forma es que la vicepresidenta Kamala, de hecho, se reunió o se ha reunido con empresarios de Estados Unidos para tratar de motivarlos a que inviertan en Guatemala y en la región centroamericana en general. ¿Qué podemos esperar de eso? Nosotros tenemos un tratado de libre comercio que ya se firmó con Estados Unidos ya hace más de una década, pero pareciera que no le hemos sacado el máximo provecho posible. ¿Es ese incentivo que quiere hacer el Ejecutivo de Estados Unidos hacia sus empresas para que vengan a estos países suficiente? ¿Podemos esperar que más empresas de Estados Unidos vengan a colocar sus inversiones y sus fábricas acá? José, ¿cuál es tu opinión? Yo creo que en la naturaleza de todo empresario va a estar buscar maximizar las utilidades obtenidas en el negocio. Lamentablemente no sé si Guatemala es un foro que puede ofrecer eso actualmente a nivel regional. No creo que seamos un foro o digamos una plaza comercial la más competitiva de la región, que es lo que naturalmente estaría buscando cualquier empresario para expandir sus operaciones y hacer una inversión extranjera. Dicho eso, yo creo que es un mensaje político importante. Hay una frase muy famosa de queremos inversión y no ayuda. We want trade, no aid. Entonces, yo creo que es un elemento innovador
El problema es cómo concretizarlo, pero yo creo que más allá del mensaje político de invitar y motivar la plaza, digamos, de Guatemala como un foro de inversión seguro, creo que también pueden haber herramientas importantes, por ejemplo, en la agroindustria, en la balanza de importaciones y exportaciones, cómo Guatemala puede buscar aumentar las exportaciones. El principal socio que compra a exportadores guatemaltecos del agro es Estados Unidos, de diversos tipos, cómo aumentar, digamos, esa presencia en el mercado pudiera ser interesante, o algunos otros temas. Claro, nosotros tenemos una tarea muy importante que hacer ahí, hacer reformas a nivel de la legislación laboral, la legislación fiscal y una serie de reformas también logísticas para poder hacer atractivo Guatemala hacia todas estas empresas de Estados Unidos. Tenemos que hacer una tarea a lo interno del país. Pero hablando de esa tarea que nos queda a lo interno, Dafne, uno de los mensajes importantes, y que ya lo mencionabas con anterioridad, es continuar la lucha contra la corrupción, porque para nadie es un secreto que Guatemala y el Triángulo Norte de Centroamérica, uno de sus principales problemas es precisamente la corrupción. Somos de los países considerados más corruptos en América Latina y a nivel mundial. ¿Cómo concretar esa lucha contra la corrupción y que evidentemente nos haría más competitivos a nivel mundial y más atractivos a la inversión? Pero ¿cuáles son las tareas que tenemos que hacer a lo interno y cómo lograr esa cooperación con Estados Unidos en esta importante tarea para el país? Totalmente, Paul. Uno de los elementos que se evalúan en el índice de competitividad precisamente es la transparencia, precisamente es el Estado de Derecho, es precisamente las instituciones y el ambiente político que existe en un país. Entonces, obviamente es importante resolver el problema de la corrupción, más allá de los indicadores de competitividad o de economía, también es un problema social para los guatemaltecos y para los ciudadanos de cualquier país que existan instituciones corruptas corrupción en sus países, porque obviamente al tener corrupción las instituciones se vuelven instituciones porosas, instituciones que al final de cuentas no responden a las demandas o satisfacen las necesidades de la ciudadanía, sino que se convierten en satisfactores de intereses particulares, y estos intereses particulares con mucha frecuencia no se trasladan en beneficios sociales. Entonces, atender el problema de la corrupción ha sido un problema que hemos intentado resolver desde hace mucho tiempo en los países, pero que también ahora Estados Unidos intenta volver a empujar esa agenda de lucha contra la corrupción. En esta oportunidad lo que ofrece Estados Unidos es este elemento de una fuerza anticorrupción que, más allá de lo que pueda o no hacer, lo que dice o lo que sabemos que podría hacer esta fuerza anticorrupción es brindar asistencia técnica, brindar capacitaciones a elementos y fiscales del Ministerio Público y de la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Entonces, obviamente esto es importante porque va a fortalecer la capacidad y las habilidades que tienen las personas encargadas de investigar estos casos en construir un mejor análisis de investigación, pero realmente me parece que debemos hacer un análisis introspectivo a nivel social, todos los sectores de sociedad civil, y de volver a empujar este tema porque realmente es un problema que nos afecta a los guatemaltecos y que verdaderamente nos impide continuar en este proceso de consolidación de nuestra democracia y de consolidación de un sistema más competitivo a nivel internacional. José, regresemos a un tema que ya habías mencionado, que ambos mencionaron de hecho. No es un secreto que la relación de Estados Unidos con El Salvador, con Honduras, con Nicaragua no pasa por su mejor momento. Y ya decíamos que el hecho de que venga Guatemala es un mensaje de que se puede, o consideran que se puede trabajar con Guatemala. ¿Cómo sacarle el máximo provecho a la situación geopolítica de Guatemala en este momento? ¿Qué tiene que ser el Estado de Guatemala? ¿Qué tenemos que hacer como guatemaltecos para aprovechar la atención que se nos está brindando en estos momentos? Yo creo que la pregunta es, digamos, regresa a nosotros como ciudadanos, como organizaciones de sociedad civil, como tanques de pensamiento, academia y demás organizaciones que conforman la sociedad. Y es cómo podemos aprovechar esta atención o digamos este momentum político para ponernos de acuerdo
en cambios y acciones mínimas que puedan superar la polarización y la división que ha existido en los últimos años en Guatemala para poder avanzar. Si nosotros como guatemaltecos no somos capaces de generar estos puentes y alianzas entre instituciones públicas, privadas, empresarios, sociedad civil, para acciones concretas que mejoren las condiciones del país, Estados Unidos no lo va a poder hacer tampoco por nosotros y vamos a seguir en un impasse de desarrollo. Eso es a nivel de sociedad civil, pero a nivel de Estado, José, a nivel de gobierno, ¿cuáles son esas acciones que se tienen que tomar para tratar de colaborar en conjunto con Estados Unidos? Yo creo que el gobierno y las instituciones públicas tienen una buena oportunidad, tienen la puerta abierta. La vicepresidenta le aceptó una segunda visita al presidente Yamatei a ir a los lugares donde hay pobreza y verlo. Y yo creo que hay que encontrar esa colaboración, como esa apertura económica. El gobierno puede facilitar a que se aumenten las exportaciones, la mejora en infraestructura de puertos y aeropuertos es una limitante para hacer negocios, para exportar e importar y puede generar esas alianzas. En El Salvador, China va a construir un puerto. ¿Por qué no pudiera hacerlo Estados Unidos aquí en Guatemala y tecnificarlo y modernizar la infraestructura que tenemos? Ahora ya estamos llegando al final, se nos está terminando el tiempo y quisiera preguntarles a ambos, ¿cómo lograr al final que esto no sea una reunión más? Sabemos que Estados Unidos, esta no es la primera iniciativa que pueda tener en Centroamérica, ha tenido varias a lo largo pues, de la vida de ambos países y de Centroamérica en general. ¿Cómo lograr que no se quede solo como una visita más y que le saquemos el máximo provecho? Dafne. Gracias, Paul. Efectivamente, como se mencionaba hace un momento, el gobierno de Guatemala tiene una oportunidad muy importante de construir una relación sólida con el gobierno de los Estados Unidos y poder consolidar nuestra democracia. Obviamente, las expectativas de los resultados de esta alianza deben ser moderadas porque a lo largo de la historia se han hecho diferentes esfuerzos en los que Estados Unidos busca mejorar la calidad democrática y calidad económica de los países de Centroamérica, pero lamentablemente no existe el compromiso a nivel local suficiente para poder empujar esa agenda y finalmente resolver los problemas. Es decir, si hemos visto que por mucho tiempo Estados Unidos ha intentado resolver este problema en la región y hoy continuamos discutiendo sobre muchos de esos mismos problemas, entonces realmente creo que debemos encontrar una fórmula diferente para abordar la situación. Y yo sí creo que es momento de que exista un compromiso real por parte de los actores, tanto de la sociedad civil, pero también actores que son finalmente los tomadores de decisión, actores que están dentro de las posiciones de gobierno para poder hacer un compromiso real y poder empujar los objetivos que están en el mejor de los intereses de ambos países. Por supuesto que es en el mejor interés de Estados Unidos reducir el flujo migratorio en su frontera sur, pero también por supuesto que es de interés para los guatemaltecos construir un país en el que sea posible mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, construir los proyectos de vida de los ciudadanos en estas fronteras y al final de cuentas construir un mejor país. Y con esas palabras terminamos, se nos terminó el tiempo, lamentablemente, pero muchísimas gracias a ambos por su análisis y a ustedes en casa, muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana.